Buenas tardes, Antonio. Un gusto de saludarte de nuevo en esta segunda charla sobre tu poesía, sobre la sangre música en particular. Bienvenido a la Poetry Channel. Mi nombre es Indra Namitanagam. Nuestro, todos somos, claro, amigos y bueno, estuvimos juntos hace poco en España, en Madrid, cuando Uh, tuve el honor de que me acompañara durante la presentación de mi último poemario isleño. El Bueno, honor fue mío, Indra, que el honor fue mío. ok, Muchísimas gracias no, por tu gracias. Sí. invitación. Bueno, Antonio, hablamos de la sangre y música. Ya grabamos una conversación, grabamos una segunda que desapareció, pero bueno, ahí está, estamos retomando el tema de un libro que yo diría es un épico íntimo, ¿no? Un épico íntimo, un tipo que tal vez en ese sentido satisface muchos deseos en el lector de poemas, porque a mí me encanta el poema que se escucha a susurros al oído, ¿no? Justo antes de dormir, pero también me encanta el poema de larga escala, ¿no? Un poema dramático pero de alguna manera este libro, no tan grueso, bastante delgado, logra con los dos efectos. Entonces me gustaría que también me gustaría abordar el tema del inicio de este libro, el origen de este libro. Y sí, origen como el origen del mundo empezó con una trauma, una explosión de algo. Y si puedes reflexionar sobre el origen de este libro, como el origen y tal vez el origen de tu poesía, Ujú. de haber escogido Sí. escribir poemas. Bueno, adelante, Antonio. Como conversábamos en la primera parte de la entrevista, la grabábamos hace una semana, yo tenía la intención de elaborar un poemario en el que pudiera resignificar la memoria lírica reordenándola. Y eso, la forma que encontré era a través de una extensión amplia del poema. Eso me llevó a trabajar un tipo de canto que evidentemente mira al pasado porque tiene en cuenta que el canto es, por definición, el canto es de variable extensión, pero nosotros siempre digamos que tendemos a pensar en el canto como una forma amplia. ¿Por qué? Porque lo vinculamos con la épica, con los cantos de las epopeyas, con el cantar de gesta, todo eso. Pero evidentemente, y como te decía en la primera parte de la entrevista, yo no quería hacer ningún tipo de arqueología o de armar un artefacto que fuera una antiguaya. Yo lo que quería era, digamos, que tener en cuenta esa herencia, ese bagaje cultural, pero trabajar desde un punto de vista del moderno poema río, es decir, del poema extenso moderno. Un poema extenso moderno que yo siempre tuve claro que tenía que fundarse en la lírica, en las intuiciones líricas, y por eso la memoria no se ordena de una manera cronológica, sino que se ordena a modo de intuiciones, a fuerza de intuiciones, ¿no? Mm, mm, Pero al mm. mismo tiempo, y ahí voy a tu pregunta, lo que tenía claro es que un tipo de poema de esa naturaleza también necesita su epopeya íntima, su temperatura. Entonces, no se trata tanto de rescatar la épica desde un punto de vista narrativo, porque ya la épica narrativa, la historia de la literatura ya la ha transformado en novela. Eso ya es la novela. Sí, Pero se sí, sí. trata de, yo lo que procuré hacer es rescatar la temperatura épica de lo evocado, ¿no? Y entonces, claro, ahí, y yendo ya al meollo de lo que me preguntabas, evidentemente tiene una fuerza importante el hecho de retrotraerme al momento en el que, bueno, el niño que fui yo se convierte en el fundador secreto, se titula el tercer canto del libro, se convierte en el fundador del artista que luego será. Y eso, claro,
el trauma, ¿cuál es el trauma que lo funda? Mm, Bueno, mm, ya hablábamos hace una semana de la enfermedad. Evidentemente, eh, yo fui un niño enfermo y tuve que, digamos, desarrollar antes que quizá otros niños el deseo de forjar una realidad alternativa a la que yo vivía. Yo tenía que pasar mucho tiempo en casa, mientras los niños jugaban fuera, en la calle o en el parque, pues yo muchas veces tenía que construir mi mundo lúdico en la casa. Y eso se fundamentaba fundamentalmente de dos maneras. Eh, eh, a través de la lectura y a través de la invención de historias que en ese momento todavía eran orales. Porque yo me las contaba, o las contaba a mis padres, o las contaba a mis primos, o gente de mi familia, o algunos amigos que alguna vez venía a casa, ¿no? Pero todavía no escribía. Pero ahí, a pesar de ser todavía, ¿cómo decirte? A pesar de ser un artista aún ágrafo, desde un punto de vista de creación, ya en potencia estaba el escritor que luego sería yo, ¿no? Hay diferentes bueno, escritores de la historia de la literatura, claro, que han escrito retratos, ¿no? Por ejemplo, el retrato de un joven artista, en Por inglés, The supuesto. Portrait of the Artist as a Young Man. El retrato del artista como un joven, tal vez es la Sí, el traducción, retrato del artista adolescente de James Joyce, de claro. James Joyce, eso, esto. Eso es. Y otros. Entonces, es interesante la idea de autobiografía, ¿no? Entrar en tus propias experiencias y memorias y inventar estos cantos. Me gustaría saber si, ¿por qué el poema en vez de la narrativa para contar esta historia de la sangre y música? Um, Sí, básicamente porque yo quería contarla en clave lírica. Eso yeah, yeah. nunca tuve dudas al respecto. No quería hacer una novelización de acontecimientos, lo cual muy probablemente me hubiera llevado a, digamos, a ordenar cronológicamente los acontecimientos. Y sí prefería, por un lado, la libertad que me daba la intuición lírica y por otra parte, el carácter no unívoco, el carácter polisémico, el carácter felizmente ambiguo de la expresión poética. ¿Por qué? Porque eso a mí me permitía ya no hablar tanto de mí mismo, sino también de que es principalmente mi deseo el que el lector también se vea interpelado, se vea involucrado. Es decir, se trata de ir un poco claro, de lo particular hacia lo universal, ¿no? Eh, eh, en fin, no hay nada más. Esto, por recordar a Antonio Machado, cuando hablaba de lo íntimo y de lo universal, y también a Kierkegaard, al gran filósofo, ¿no? Mm, Eh, venían a decir que no hay nada más universal que el corazón propio, porque mm, somos seres mm, humanos. Y a pesar de que podamos tener experiencias diferentes, eh, al final nos acaban sucediendo las mismas cosas. A lo mejor no en el mismo momento vital, pero las experiencias fundamentales de la vida son las mismas. Entonces, eh, ¿cómo decirte? Eh, en un momento del poemario creo recordar que vengo a decir, o digo en un verso, soy yo el que os surte de venas a través de la historia, ¿no? Y el que os surte de venas es el que os surte de música. Y el que os surte de música es el que os surte, el que os da la capacidad de entender hasta qué punto, por encima del silencio, hay un lenguaje que nos dice que reclama su lugar en nosotros, un lugar principalísimo, ¿no? Entonces, mm, por eso yo creo que el libro es verdad que se funda en un sustrato autobiográfico, pero como toda poesía aspira a la universalidad, eso es evidente. Por un lado, fíjate, has citado el tema de la épica y tal. Yo siempre y hablábamos la pasada semana de la cita de Neruda,
que abre el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, claro, Este, este sí, cita que dice, y mis redes de música son anchas como el cielo. son anchas como el cielo, Ya. efectivamente. Claro, ahí hay, por ejemplo, la huella de Neruda que siempre ha estado en mí. Aquí podría detectarse eh, como en una combinación de dos elementos. Por un lado, hay un libro de Neruda que a mí me encanta, que es Memorial de Isla Negra. Mm, Se recuerda mucho, Indra, estarás de acuerdo conmigo, se recuerda mucho la autobiografía de Neruda en prosa, Confieso que he vivido, un libro sí, espléndido, sí, pero se recuerda mucho menos, por lo menos aquí en España, se recuerda mucho menos un libro que es, de nuevo, su autobiografía, pero digamos que contada en poemas y de una manera distinta, que es Memorial de Isla Negra, ¿no? exacto, no, Entonces, corrígeme bien. si me equivoco, yo creo que Memorial es anterior a Confieso que he vivido. Sí, 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 Creo recordar, sí, creo sí, sí, recordar. sí, por Eh, supuesto. si me equivoco, que me disculpen los No, oyentes, no, 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 no. pero creo que Memorial, creo que Confieso que he vivido, por lo menos la conclusión del libro es posterior a lo que fue el cuajar Memorial de Isla Negra, ¿no? Y luego también tuve muy en cuenta otra cosa que creo que me llevó a mí a la certeza de que afrontar un proyecto como La Sangre en Música tenía que ser a fuerza, como te he dicho antes, de intuiciones líricas, que es comprender cómo está estructurada una obra como canto general. Canto general, aparte evidentemente de la expresión moderna que tiene el verbo de Neruda, Sí, pero si hay algo que le da una modernidad y que hace entender cabalmente su modernidad, por lo menos para mí, es el hecho de que a pesar de que en ese libro quiere caber el mundo, no se estructura de una manera cronológica. Lo que va abordando funciona a través del instinto creador de Neruda, que en un momento dado habla de la geografía, en un momento dado habla de los conquistadores y los indígenas resistentes, que son verdaderos héroes, y en un momento dado abre un paréntesis y dedica o escribe uno de los mejores poemas de Neruda de tema musical que yo recuerdo, que es el poema que dedica al gran compositor mexicano Silvestre Revueltas, que tiene cabida en canto general. Por lo tanto, eso es una lección muy importante de aprender. El hecho de que si uno quiere armar una épica moderna, tiene que funcionar no tanto por un deseo de ordenar cronológicamente las cosas, sino de latir al compás del corazón del poeta. Entonces, en cierto modo, habla- hablábamos fuera de micrófono en otra ocasión, Indran, de Homeros de Derek Walcott, ¿no? sí, sí, sí. Pues también está por ahí eso, ¿no? O sea, eh, Walcott no quiere hacer una epopeya ordenada, no, trabaja en función de su intuición, trabaja en función de lo que trabaja hoy el artista moderno. Sí, sí, no, es cierto. Y hay un poema de Dylan Thomas que habla sobre el arte del poeta, que habla de que no se escribe poemas para ambición o pan, ah, pero hay que tener algo de ambición para construir, no, no importa qué edificio, hay que tener un sentido de que vas a construir algo que va a, a dar placer o que va a durar de alguna forma, que va a ser leído o oído fuera de tu presencia como Sí. poeta o inventor. Está claro. Es decir, eso, Ya. eso yo creo que forma parte también aparte, ¿cómo decirte, ¿no? Eh, sería como el propio respeto del artista hacia su voz, ¿no? Exacto, Claro, es el exacto. compromiso del artista con su voz. Sí, Ya no solo es el deseo al que antes aludía, no solo es el deseo de construir una realidad alternativa que sea, que resulte de mayor plenitud, eh,
respecto a la que normalmente se vive. El artista siempre es un inconformista en ese sentido, ¿no? Pero Ujú. no solo es esa ambición, yo creo, es también la ambición absolutamente legítima de ser consciente de... no, fíjate, no te diría de una voz lograda, porque eso no le corresponde juzgarlo al artista, sino de ser fiel y respetar la vocación que siente uno. Eso sí que, en ese sentido, ahí no admito negociaciones, por así decir. Creo Exacto. que hay un artista es fundamentalmente y se desarrolla fundamentalmente a través de la vocación que siente y no negando esa vocación, no traicionando esa Muy vocación. bien. Y eso yo creo que es un poco lo que, ese deseo de comunicación que Ujú. late en los versos de Dylan Thomas tiene que ver con eso, es decir, que hay una vocación que uno tiene que desarrollar y que no puede quedarse en el ámbito privado del artista, sino porque, es decir, aspira a ser Espera, compartida. espera. eh, Para los y, amantes, en el caso, exacto, en ese poema, que se exactamente. escribe para tal vez una pareja que no le interesa para nada lo que estás diciendo o escribiendo, pero es para ellos, es para Claro. la comunidad. Am, Exactamente. Yo escucha, recuerdo, perdona, Indra, escuchamos un un paréntesis. poco Sí, del, de la sangre música, ¿no? ¿Qué sí, te parece ahora? sí. Y después seguimos. Te quería Ah, recordar no, una frase, una está en bella mute. frase. Tienes que corregir tu voz, tu ¿Sí? ¿Me volumen. escuchas, Indran? ¿Sí, me escuchas, Indran? No te escucho. Pues aquí todo parece que funciona bien. A ver.